Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar de uno de los textos más importantes que ha estado presente en el diario vivir de todas las personas. Actualmente, por lo que está atravesando el país y el mundo en general, se crearon varios de estos textos que nos permiten conocer cómo lavarnos las manos adecuadamente, cómo salir a las calles y utilizar los implementos de seguridad correctamente, y como no podemos asistir presencialmente a nuestras clases, también se han creado estos textos para indicarnos cómo ingresar a las clases virtuales. Un ejemplo de estos textos están aquí a continuación, pero lo vamos a ordenar. En primer lugar, tenemos que encender la computadora o los dispositivos en los que vayamos a recibir las clases. Seguidamente, tenemos que ingresar a un navegador de Internet y luego ingresar el link que nos envió el docente. En cuarto lugar, seleccionamos la opción Iniciar reunión. Después, silenciamos el micrófono para evitar inconvenientes y finalmente disfrutamos de nuestra clase. Todos estos pasos a seguir para ingresar a nuestras clases virtuales pueden formar un texto instructivo, que es el tema que veremos el día de hoy. El objetivo de nuestra clase es reconocer las características de un texto instructivo para posteriormente escribir instrucciones con secuencias lógicas. Ahora veremos qué es un texto instructivo. Bueno, un texto instructivo es aquel que presenta instrucciones o pasos que se deben seguir para llegar a un objetivo. El propósito de este texto es el describir de manera clara o detallada cómo se va a hacer una tarea o cómo se va a realizar algún producto. Generalmente lo encontramos en manuales, en guías, en recetas, hasta en prescripciones médicas. Este tipo de textos están presentes en nuestra vida cotidiana, es decir, siempre seguimos instrucciones, por ejemplo, en cómo vamos a realizar una tarea que nos dejó la docente, o en cómo vamos a lavar la ropa, o también cómo tomarnos unos medicamentos, ya que para esto también debemos seguir una serie de pasos. El texto instructivo tiene las siguientes características. Tiene un objetivo que explica de manera clara, corta y directa lo que se va a realizar, por ejemplo, en cómo sembrar un árbol, cómo usar una mascarilla o cómo realizar un pastel. Presenta una lista de materiales donde va a estar todo lo que vamos a utilizar para poder realizar la actividad. Tiene un método, el cual detalla de manera precisa y cronológica los pasos que deben cumplir para poder conseguir un resultado final. Un texto instructivo se escribe en segunda persona, tú, ustedes. La segunda persona es la cual se dirige el emisor, por ejemplo, tú cantas. También se hace uso del verbo imperativo, corta, mira, pinta, dibuja, lee, instala. El verbo imperativo es un modo verbal que nos permite dar órdenes. Se escribe en tiempo presente. La acción sucede en el momento en que se habla. En este tipo de textos se puede hacer uso de conectores cronológicos para poder diferenciar la secuencia de los pasos que vamos a seguir. Usamos conectores de secuencia para ordenar los pasos a desarrollar, por ejemplo, primero, luego, finalmente. Ejemplo de texto instructivo de cómo sembrar un árbol. Lo primero es evitar hacerlo tanto en meses calurosos, secos de verano, así como en días fríos de invierno. Segundo, deberás cavar un hoyo usando una pala. Una vez alcanzada la profundidad deseada, remover la tierra del fondo del hueco, así como de sus paredes. Luego, colocar la planta en el agujero. Fíjala con una primera capa de tierra fértil. Finalmente, al atardecer, se debe proceder a una primera y abundante hidratación de la planta. Como podemos ver, en estos pasos hacemos usos de conectores, como primero, segundo, luego y finalmente. También usamos verbos imperativos como evitar, cavar, colocar y proceder, que a su vez están en tiempo presente y en segunda persona. Un texto instructivo debe estar detallado de manera clara en cantidad, material, tamaño, tipo de todo lo que vamos a usar para poder realizar la actividad. En ocasiones estos textos suelen acompañarse de dibujos o ilustraciones, como lo podemos ver en esta imagen. A continuación, yo les voy a presentar un ejemplo de texto instructivo, el cual trata sobre la receta de una torta de vainilla. Les pido presten mucha atención porque una vez finalicemos de leer esta receta, tendremos que ser capaces de identificar las características de un texto instructivo. Entonces, primero, los ingredientes.
Necesitamos 300 gramos de margarina, 750 gramos de azúcar, 3 tazas de leche, 9 huevos, una cucharadita de vainilla, una cucharadita de ralladura de limón, 750 gramos de harina de trigo leudante. La preparación. Como primer paso tenemos el colocar los 300 gramos de margarina en la batidora a una velocidad media hasta que la margarina se blanquee. Segundo, luego se procederá a colocar los 750 gramos de azúcar y esperar que la margarina y el azúcar se mezclen bien. Tercero, es el momento de añadir los 9 huevos. Es recomendable hacerlo de 2 en 2, permitiendo que se integren bien a la mezcla antes de colocar los dos siguientes. Cuarto, una vez bien mezclados los huevos, añadir la esencia de vainilla y enseguida la ralladura de limón y esperar unos segundos para ver que todo se mezcle bien. Quinto, ahora es el momento de vertir las 3 tazas de leche, lo cual se hace lentamente para permitir que se integre toda la mezcla. Sexto, una vez bien mezclados los ingredientes, apagar el batidor y retiramos el volumen. Se procede a pesar los 750 gramos de harina previamente cernida. Con un batidor de mano o paleta, mezclar en forma envolvente hasta conseguir una consistencia homogénea. Séptimo, se procede a barnizar el molde con una brocha de repostería y manteca vegetal para cuidar y cubrir muy bien toda el área interna del molde. Octavo, después de colocar un poco la harina y con movimientos circulares, hacemos que la harina cubra la parte interna del molde. Esto para evitar que la torta se pegue al molde y sea fácil de desmoldar. Luego eliminamos el sobrante de harina y también se puede barnizar en el molde con margarina. Noveno, una vez barnizado y enanirado el molde, vertir la mezcla en el mismo. Décimo, por último, llevar al horno los 150 grados centígrados por aproximadamente 45 o 60 minutos y esperar a que esto esté listo para servirse. Una vez terminado de leer esta receta, vamos a identificar las características que encontramos en este texto para que sea un texto instructivo. Lo primero que vamos a visualizar y a identificar es que esta receta tiene una secuencia, es decir, un orden en la preparación. Aquí podemos observar primero, segundo, tercero, que son los pasos. Esta sería la secuencia que debe tener un texto instructivo. Además, tiene un lenguaje sencillo que es fácil de entender. Tiene instrucciones breves y claras, y muy claras, entonces también es una característica de un texto instructivo. Aquí tenemos verbos en infinitivo, que es, por ejemplo, colocar, batir, todos los verbos terminados en ar, ir. Aquí, miren, aquí podemos ver el esperar, añadir, que está por aquí, añadir, mezclar y muchos más verbos en infinitivo que los tenemos aquí. Además, un texto instructivo se habla de una forma impersonal. Entonces, todas estas características son las que se toman en cuenta para ver si se está hablando de un texto instructivo o si por el contrario no se está hablando. Gracias. Finalmente, tienes que realizar como tarea un texto instructivo que sea la receta de tu comida favorita. No olvides tener en cuenta todas las características de un texto instructivo. Gracias y buena suerte.